esta comunión tan linda que tenemos. Hoy saber que nos están mirando, escuchando, hace poco tiempo atrás, esto era una serie de ciencia ficción. Poder hablar con alguien, verlo, escucharlo, se veía en aquellas películas, pero hoy es tan fácil entender porque lo vivimos. Y a los que tenemos algunos añitos, nos cuesta a veces manejar este aparato, pero qué lindo es ver a los jóvenes en la manera en que se mueven, en la manera en que interactúan. Yo recuerdo un momento, me quedé sorprendido porque el nieto con menos de 4 años estaba charlando con 2 personas a la vez y dije, ¿cómo hace esto? ¿Cómo hace esto? Después me explicaron, claro, y hay muchas otras cosas más que nosotros no nos animamos, pero allí están. Mientras se conversa, hace no mucho tiempo me resultó fácil, porque digo, si corto y busco otra cosa, pierdo la comunicación. No, se puede charlar, buscar número de teléfono, revisar el WhatsApp, en un costadito ver una película, no sé qué sale de todo eso, ¿no? Pero, en fin, es esa capacidad de interactuar que realmente nos llama la atención. Y en medio de esto, nos imaginamos la soberanía, la majestad, la omnipresencia, la omnisciencia de Dios. Y algunos, claro, crearon un sistema que no se podía hablar a Dios porque si otro le hablaba no te iba a entender, no te iba a escuchar. Entonces había que poner primero a quien tenía más cercanía, ¿no es cierto?, a María, para que le ruegue a Jesús que nos atienda. Y después había que poner algún otro secretario por ahí que andan suelto, y algún apóstol o algún santo por allí para que nos haga el trámite. Y como buenos argentinos somos especialistas en colocar secretaría, subsecretarías y subsecretaría, porque así nos va a atender el que está allí, ¿no?, puesto en el cargo para resolver nuestros problemas. Y no le entendimos a Jesús, que nos dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre será hecho. Y este Dios maravilloso nos atiende personalmente a cada uno y nos responde, lógicamente, cuando marcamos el número correcto. En esta mañana del devocional hablamos de Jesús y del Cristo, de Jesucristo, el Salvador, el Mesías. Cuando nosotros hablamos de una persona que está en un cargo, por supuesto, si decimos el nombre, sabemos a quién nos referimos, pero si decimos el cargo que ocupa, también sabemos a quién nos referimos. Cuando decimos Jesús, estamos hablando del que vino a salvar, al traer salvación. Cuando hablamos de Cristo, su lugar honorífico como el Mesías, el Salvador, y es el mismo. Por eso, al añadir Jesucristo, hablamos de aquel que reina, que gobierna y que es soberano y que atiende nuestra oración y lleva al Padre y lo presenta, y en su nombre somos bendecidos. ¿Usted sabe cuántos habitantes aproximadamente somos en el planeta? Casi 8.000 millones, exacto, 7.800.000.000, no sé cuánto, pero casi 8.000 millones de habitantes en el planeta. Y en medio de esos 8.000 millones de habitantes, si yo marco tu número, te suena el teléfono. Y hoy en día, por la tecnología, no los 8.000 millones, pero muchos de esos miles de millones tienen este aparatito. Pero no le suena a cualquiera si yo marco tu número. Y allí vamos identificando y vamos sacando de nuestra línea y de nuestra agenda, cuando marcamos el primer número, el segundo, el tercero, y vamos achicando ese margen hasta llegar al último número. En el caso del último número es el 3. Si usted no marca el 3 y marca cualquier otro, vaya a saber dónde va a sonar. Pero si usted va descifrando, va achicando esa línea y tiene el deseo de hablar con una persona. Los hombres a través de los tiempos trataron y procuraron,
Primero se hicieron una torre. Hagámonos una ciudad y una torre, para que lleguemos a la presencia de Dios. Y así la soberbia del hombre ha inventado maneras y formas, y como le decía, tratando de llegar, tratando de lograr ese objetivo de acercarse a Dios. Ha habido un dicho muy antiguo: todos los caminos conducen a Roma. ¿Lo escuchó? Puede ser, pero al cielo no. Hay un solo camino que conduce al cielo, que conduce a Dios, y ese camino es Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Mire si el invento o la capacidad del hombre nos llega a alcanzar esa oportunidad. La India tiene 33 millones de dioses. Japón, entre todos sus dioses, también los ancestros, son dioses que nos ayudan, nos cuidan, nos guardan, etcétera, etcétera. Y así, si marcamos, hay miles y millones donde uno pudiera encontrar el rumbo, pero hay un solo nombre que al invocarlo con sinceridad tiene respuesta del cielo. Ese nombre es Jesús, que justamente significa el Salvador, el que salva. Cuando invocamos el nombre de Jesús y lo hacemos correctamente, con humildad, con sinceridad, en el cielo se oye y hay respuesta. Que Dios nos bendiga. Con claridad, en Hechos de los Apóstoles 4:12, dice: no hay otro nombre bajo el cielo que debemos invocar, solo su nombre, en el quien podemos ser salvos. Amén. Dios lo hizo todo por medio de Cristo, y en Él se cumplió la promesa para darnos salvación, para pagar por nuestros pecados. Y qué interesante y qué importante es conocer al Señor. Nos libramos de tantas cosas, de aquellos que buscan bendición y pagan, de aquellos que quieren afirmar una palabra y la sellan, y aquellos que buscan y se flagelan para alcanzar misericordia. Que Dios nos bendiga. Todo lo que viene de Dios viene por medio de Jesucristo. Amén. Y el Espíritu Santo hace viva esta palabra, porque Jesús dijo: no los voy a dejar huérfanos, solitos no van a poder, pero yo cuando esté con el Padre le voy a pedir que envíe el Espíritu Santo. Y así fue. A los 10 días, en un día muy especial, por eso a veces se habla del poder del Espíritu Santo como el Pentecostés, porque en un día de fiesta, de júbilo, de alegría, mientras los hermanos estaban reunidos, el Espíritu Santo cayó y los llenó con su presencia. Amén. Estaba meditando, pensando, es tan importante compartir, y hay tanto para decir de Dios, porque Él es todo, y en todo Él es Dios maravilloso que se manifestó en Cristo. Y la primera lectura que quiero compartir con ustedes está en Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27. Estuve analizando un poquito lo que sucedió antes de este momento, porque los discípulos quedaron perplejos, anubilados, quedaron sorprendidos por lo que había pasado viendo a Jesús actuar. Vamos a leer primero y luego les digo lo que estuve observando. Allí en Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27, dice que entrando él en la barca y sus discípulos le siguieron, he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él le dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Se preguntaron entre sí: ¿pero quién es? ¿Con quién estamos? ¡Qué maravilloso es esto! Con Él tenemos la respuesta de todo y para todo. Ya con Él estamos, pero somos campeones. Tenemos al mejor. Interesante, yo estuve mirando porque ciertamente
Digo, pero ¿cómo? Esto nos vieron los milagros, los prodigios, las maravillas. Le invito a hojear su Biblia hacia atrás un poquito y fíjense que todo el relato al principio nos marca la historia, nos relata justamente el fundamento, la enseñanza, las profecías que se cumplen. Allí en el capítulo 1, la genealogía del Señor, su nacimiento. Luego vemos, y es relatado por Mateo, la visita de los magos, la triste situación de aquel momento cuando aquel sanguinario Herodes averigua qué pasó y manda a matar en esta ciudad donde nació el Señor a todos los niños. Qué cosas terribles han acontecido. Luego la intervención de Juan el Bautista en el capítulo 3 y el bautismo del Señor, la tentación, su camino en el desierto, es decir, aquellos acontecimientos que comenzaban a señalar y a mostrarnos verdaderamente que quién era el Señor. Luego en el capítulo 5, 6 y 7, el fundamento de la doctrina, la predicación del Señor, hablando sobre distintos temas que es bueno poder recordar en cuanto a nuestra responsabilidad y privilegio. Sois la sal, soy la luz. Jesús, hablando de los distintos temas que tienen que ver en nuestras relaciones interpersonales, habla de el adulterio, habla del divorcio. Jesús habla también de amar a los enemigos. En el capítulo 6 habla de las limosnas, habla de la oración, habla del ayuno, de nuestra búsqueda y cómo tenemos que hacerlo. Luego habla el Señor de que debemos hacer tesoro en el cielo, que esto va a pasar y la polilla y el orín corrompen, pero cuando nosotros vivimos buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, señores, las demás cosas serán añadidas. Amén. Y hoy en día, en medio de toda esta situación, nos habla también del afán y de la ansiedad. Nos muestra claramente el Señor con respecto a esta situación. Y dice el versículo 33 del capítulo 6, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Amén. No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Y si hay algo que en esta crisis estamos aprendiendo, es justamente eso. ¿Qué va a pasar mañana? Depende con quién hablamos, depende lo que hicimos, con quién estuvimos, y depende con quién estuvo el que nosotros estuvimos, y depende con quién estuvo el que estuvo con el que nosotros estuvimos. Nos pregunta, ¿y con quién usted estuvo? ¿Qué sé yo? Con mi señora. Y sí, pero ¿y su señora con quién estuvo? Y no sé, y con la vecina, en el almacén, la carnicería. ¿Y con quién estuvo el carnicero? ¿Qué sé yo con quién estuvo el carnicero? Pero pregunten para ver de dónde viene. En fin, estas conclusiones que les digo que nos hacen sonreír, porque realmente es innumerable. Subió al colectivo, bajó del colectivo, ¿qué hizo? ¿Qué no hizo? Una investigación que es imposible llegar a conocer. Usted está contagiado, y está contagiado, busca a quién contagió. ¿Qué sé yo? Espero que a nadie. Y allí estamos en una incertidumbre, en un afán, en algo que realmente nos preocupa. Basta cada día su propio afán. Busquemos al Señor. Cuidémonos, por supuesto, hagamos las cosas que están a nuestro alcance, que ya viene la receta en el libro de Levíticos 3500 años antes de Cristo. Lavémonos bien las manos, los pies, los zapatos. Si vemos que entremos en cuarentena para no hacerle mal a otro, ya el Señor, esta receta que hoy la estamos haciendo, la encomendó hace 3000, escuchó bien, ¿no? Antes de Cristo. Hemos vivido tiempos de refrigerio, de tranquilidad, pero siempre hubo situaciones que han marcado a la humanidad, y muy llamativamente, más o menos cada 100 años aparece esto y vemos fotos de lo que ha pasado en Europa,
y de lo que los que descubrieron América trajeron con ellos. En fin, tristemente hay momentos donde la crisis golpea tan fuerte y donde nos deja expuestos y nos muestra nuestra debilidad, nuestra fragilidad, que cual vaso de cristal o de barro se rompe. Que Dios nos bendiga para poder ser cuidadosos. Y saben, lo único que permanece es lo que el Señor ha dicho en su palabra y que no cambia. El Señor dijo que volvería, y cuando estas cosas comiencen a suceder, abran ustedes los ojos, miren, recuerden lo que les dije: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Hubo un tiempo de relajamiento, hubo un tiempo donde no nos dimos cuenta. El otro día leí un interesante informe, porque la mayoría de este tipo de situaciones a veces han sido transmitidas de animales a las personas. La aviar, la de porcina. ¿Por qué? Porque ha habido descuido. Hay recomendaciones para aquellos que se consumen, pero hay descuido. Han pasado a ser a veces los animales parte de la familia. Le llaman mi bebé, es mi hijito, mi hijita. Estas cosas no son normales. Estas cosas traen consecuencia cuando no se toman las cosas en su debido orden. Por supuesto, Dios nos puso para cuidar, respetar, equilibrar, pero tenemos que tener cuidado, porque normalmente toda esta situación tiene como consecuencia otras que vienen a pegar muy fuerte y después cuesta entender qué ha pasado. Bien, lo que permanece fiel es la palabra. El Señor nos advierte, y aún en esta relación con las cosas en la Biblia es muy clara en cuanto a nuestra relación con el medio que nos rodea. Que lo ignoremos, que nos relajemos, que no nos interesa, es otra cosa, pero debemos ser prudentes, porque el problema está en la imprudencia que tenemos en cómo hacemos y cómo nos relacionamos. Y así en las relaciones interpersonales apareció el SIDA y aparecieron otro tipo de situaciones que han afectado a la humanidad. Pero aún así, cuando nos mejoramos un poco, nos sentimos de vuelta agrandados, no respetando las normas que hacen que la vida pueda tener ese contexto de equilibrio sano y prudente. Que Dios nos bendiga. Jesús enseñó sobre la oración, enseñó sobre los dos cimientos, hablando de que el que es prudente edifica sobre la roca, el que es insensato escucha pero no hace caso, edifica sobre la arena. Y vienen estas cosas y desestabilizan totalmente nuestras vidas. El Señor fue muy claro. Y luego allí vemos algunos milagros en el comienzo del ministerio, cuando el Señor libera a un oprimido, sana a un leproso, sana al siervo de un centurión. Es decir, no había, podríamos decir, gran evidencia o manifestación del Señor. Entonces, cuando Él calma la tempestad, cuando Él ordena al viento que se detenga, ellos quedan totalmente admirados. Y así pasa en nuestra experiencia de vida. Escuchamos, conocemos, experimentamos milagros, porque la vida es un milagro. Pero cuando acontece algo como esto, y que lo que está pasando en este tiempo, el Señor se engrandece. Y nos damos cuenta de que quizás no lo conocimos en la plenitud de lo que Él es. Y le ha pasado a todos. Marta y María, Lázaro vivían conociendo los testimonios. En la casa de ellos se habían hecho milagros, pero de que resucite después de haber muerto 4 días ya era demasiado. Hasta ahí llegamos. Y así pasa, pero tengamos conciencia de que estando en el Señor podemos seguir viendo su mano poderosa, librándonos de todo mal. Leía el testimonio, no de una persona que de pronto, no de un médico en Neuquén, que con COVID y con todo el proceso y en semanas y semanas internado, realmente los compañeros de la clínica hicieron todo lo que estaba a su alcance, pero lamentablemente murió.
Lo habían dado vuelta, lo habían hecho todo lo que pudieron, pero no soportó y murió. Ahora Dios sabe por qué y cómo lo resucitó y lo sanó. Y allí estaba la evidencia, porque bueno, podía haberse muerto, pero no tan muerto como a veces se dice. Por eso se vela a las personas 24 horas o más, porque a veces pueden entrar. No solo lo sanó, no solo lo resucitó después de haber muerto clínicamente y que los compañeros se lamentaban, sino que lo levantó, lo resucitó y lo sanó para la gloria del Señor, dando evidencia. Y todos dijeron, wow, ¿quién es este? Es Jesús, es el mismo, el de ayer, de hoy y por los siglos. Y cuando Él está en nuestra vida, ni el viento, ni la tempestad, ni nada puede arrebatarnos de su mano. Es cierto, un día vamos a partir, y estemos tranquilos y seguros. No estemos con el miedo o el temor de la incertidumbre, porque un día nos vamos a ir. Claro, todos pensamos que la mejor manera es dormirnos y no levantarnos más. Allí tranquilitos, y de ahí nos ponen alas y nos vamos. No queremos pasar, pero la circunstancia de la vida y todo a veces lleva a que algunos han sido muertos en hogueras. ¿Quién hubiese querido hacer esto? ¿Quién dice yo elijo? Yo soy el que sigue. Quémenme. Yo soy el que sigue. Mátenme, córtenme la cabeza. ¿Saben qué? En el tiempo de los mártires, muchos decidieron dar un paso adelante y morir como mártires, dando testimonio del Señor. Esto no entra en una forma que vivimos nosotros. Más bien, y bueno, quizás zafo, después me arrepiento. Pero en el tiempo de la encrucijada difícil, donde sencillamente, delante de las autoridades, entre comillas, le preguntaban, ¿quién es el Señor? Simplemente con que usted diga, Cristo es el Señor, la sentencia era morir. Porque, ¿sabe qué tenían que decir? César es el Señor. Un solo nombre pronunciado, lo sentenciaban. Cristo es el Señor, o César es el Señor. Si usted decía César es el Señor, era librado, negando al Señor. Pero sabían el valor que tenía en ese momento la palabra que pronunciaban. Allí en Tarragona me pasaba los días recorriendo la ciudad vieja, donde está el circo romano, y la parte donde estaban los emperadores y donde estaba la sentencia a los cristianos que lo traían en barco, y te cuentan y te muestran y está escrito. Y yo me decía y le preguntaba a la gente, porque salía con folletos también, ¿aquí deben ser todos cristianos con esta evidencia de esta ciudad fundada en el principio de la era cristiana? No, eran adoradores de como un dragón con cabeza de mujer, y que lo sacaban, ¿saben de dónde? De la iglesia. Y lo seguían. ¿Y Cristo? ¿Y toda esta evidencia? Bueno, sí, está bien, pero los tarragoneses allí no conocían la gracia del Señor. Que Dios nos ayude. La misericordia de Dios se ha extendido para que podamos conocerle, pero usted no necesita ser ciego para no ver. Simplemente cerrar los ojos. Y es lo que la mayoría hace ante la evidencia del cumplimiento de la palabra de Dios. Usted no necesita ser sordo para no escuchar su voz. Solamente tiene que hacer esto: taparse los oídos. Por eso en Apocalipsis el Señor repite y dice a la iglesia, a las 7 iglesias: yo conozco tus obras, sé dónde vive, etcétera, y termina todas diciendo lo mismo: el que tiene oídos para oír, oiga. La fe viene por oír la palabra, por conocer su gracia, por experimentar su amor. Allí los hombres que estaban asediados por la tormenta, como la tormenta que se desató sobre todo el mundo, están con miedo. Yo te pregunto, ¿tienes miedo? ¿Tienes miedo? ¿O estás confiado y tranquilo? La pregunta sería primero: ¿Jesús está contigo? Porque es el único que puede librarnos.
de ese miedo que paraliza, que te condiciona. Has experimentado su gracia, por eso crees. Has experimentado algún milagro, has experimentado la enseñanza que vemos que relata Mateo, pero aún así ellos quedaron perplejos. ¿Quién es este hombre que el viento y el mar le obedecen? Ese, señores, es Jesús de Nazaret. Se lo presento. Es Jesucristo, es el Hijo de Dios que nos da salvación eterna. Amén. Y después de este relato parecido con algunos pequeños detalles, Marcos también nos cuenta en el capítulo 4 prácticamente la misma historia. Fíjense ustedes que no encontramos a veces en la Biblia o en los evangelios los mismos relatos repetidos, pero sí aquellos que impactaron la vida de los que escribieron, y el Espíritu Santo les guió, porque todos, si nosotros acá, donde estamos o donde tú estás, sucede algo, cada uno tiene su perspectiva de cómo sucedió. Por eso en un juicio se llaman a varios testigos, para que desde su punto de vista lo relaten, tiempo, forma, manera, de su ángulo, y luego el juez determina qué ha pasado. Asimismo, en los evangelios los relatos nos están marcando sucesos y hechos para que nosotros podamos creer la evidencia de lo que el Señor dice. Leo para ustedes y compartan conmigo el Marcos capítulo 4, versículo 35. Aquel día, cuando llegó la noche, le dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otra barca, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaban las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y le dijo al mar: cállate, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces temieron con gran temor y se decía el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar lo obedece? Hoy le podemos responder: es Jesús, muchachos, discípulos, es Jesús. Es aquel que vino como cumplimiento de las profecías, es aquel que ha hecho milagros, prodigios y maravillas. Y aquí hay más, un relato mayor de Marcos, donde desde el principio, si bien muestra el cumplimiento de lo que el Señor es, habla de la liberación de un endemoniado, cuenta que Jesús sanó a la suegra de Pedro, sana a un leproso, a un paralítico, y al hombre que tenía la mano seca. De todas maneras, los primeros milagros, antes que suceda esto y que los discípulos queden perplejos, queden anonadados y puedan de esta manera reconocer que Cristo es algo especial. Yo te pregunto, ¿Jesús está en tu barca? ¿Está en tu vida? Si todavía no estás seguro, pues volvamos a esa oración inicial, reconociendo nuestros pecados, arrepintiéndonos de ellos y recibiendo a Jesús como el Señor de nuestras vidas. He leído en la palabra, y acá también nos relata de que otras barcas salieron junto a, pues la gente quería estar con el Señor, pero no nos cuenta de que llegaron. Muy probable, viendo la tempestad, se volvieron. Es como la parábola del sembrador, pero hay corazones dispuestos, rendidos, que llevan fruto. En la barca donde Jesús estaba, nunca fracasó el destino. Nunca fracasó el destino. No importaba el viento, la tempestad, y aunque a veces yo hago mi imaginación, ¿no? Capaz que Pedro, Juan y Jacob eran pescadores, y no sé por qué, pero dicen que los pescadores son un poquito exagerados, ¿no? Entonces capaz que estaban contando su historia y de repente
Ellos habrán contado cómo salieron, cómo enfrentaron las tormentas, porque allí en el mar de Galilea muchas veces pasaba esto. Vaya a saber que lo que contaban. Y cuando nosotros estamos hablando y contando nuestras cosas y hablando de lo que hablamos a veces sin darle al Señor lugar, el Señor se retiró y se fue a descansar. ¿Hace cuánto el Señor no te habla? ¿Hace cuánto no te tomas un tiempo para pedirle que Él te enseñe? ¿Está despierto el Señor en tu vida? ¿El Espíritu Santo está hablando cuando lees la palabra? ¿O está dormido? ¿Está allí alejado? Esta situación que hoy vivimos puede justamente marcar la diferencia, y muchos, por la maldad que ha aumentado, el amor se ha enfriado. Esa pasión, ese deseo. En un principio, cuando empezamos, ¿y cuándo comenzamos? ¿Y cuándo vamos a volver? Hoy no escucho esa pregunta. Tuvimos un tiempo de refrigerio, podíamos llamarle, donde sí podíamos. Pero tampoco han venido y nos preguntábamos a veces, ¿no? ¿Qué pasó? Y por si acaso, claro, esas personas no van al supermercado, no van a la farmacia, no pagan todo están ahí. Calculo que algunos deben estar muy flacos porque no han salido a comprar. Deben estar por rematar la casa porque no han salido a ningún lado, nada, ni al banco, ni a la farmacia, ni al supermercado. Pero nos cruzamos con la gente y están bien, están relucientes, más, con algunos kilos a veces de más. Quiere decir que se sigue la vida, pero ¿y qué de buscar a Dios? ¿Y qué de la vida espiritual? Jesús, yo pienso que en algunas barcas está medio lejos, dormido. Y cuando viene el problema, y cuando viene el viento contrario, y cuando viene este famoso, que no lo vemos cómo llega, pero llega y está, ¡ay, Señor, que perecemos! ¡Ay, Señor! ¡Ay, Señor! Voy a morirme. Algún día sí te vas a morir, te aviso por si acaso, pero cuando la situación, ¡ay, Señor! ¿Y cómo no tienes fe? Tu fe se ha debilitado, no tienes confianza para levantarte y poder en su nombre proclamar victoria y terminar diciendo con paz y tranquilidad, más sea tu voluntad y no la mía. Si es por este medio que me tengo que ir, pues me iré. Pero aunque la situación apremia y estés con dolores, porque siempre tuvimos dolores, siempre nos hemos pegado una resfriadita por ahí, pero que no nos resfriemos hoy, por favor, porque el mundo se le termina mucho. La cabeza, me duele la cabeza. Sí, claro que sí, muchas veces te dolió la cabeza. Pero es distinto, antes dolía la cabeza, ahora vaya a saber qué tengo. Miedo, temor, inseguridad. Y eso te condiciona. Y los que estudian y analizan dicen que te expone hasta un 40 a un 60% a todo lo que te rodea. Por eso, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y Jesús reprende a los que dudan. No dudes. Estamos en sus manos, confiando en el Señor. Por supuesto, tenemos que permanecer en el barco, en esta situación de un mundo que está con tempestad y tormenta y a todos, porque esto es importante e interesante. No importa si alguno era más cercano al Señor, Pedro, Jacobo y Juan, por ejemplo, pero estaban todos en la barca, estaban todos con la situación que los rodeaba, necesitando del Señor. El mundo necesita de Dios, porque a través de esto, y qué triste es escuchar los negocios que se hacen. Debería haber más solidaridad, me parece. Debería, pero allí se pelean por hacer negocio. ¿Y cómo puede ser que una misma situación, un mismo pedazo de pan, por decir algo que todos sabemos, una misma vacuna valga 4 y otro la vendan a 20? ¿De qué habla esto? Del egoísmo, de que no hay tal empatía con los demás como a veces se dice. Y se echan la culpa unos y otros con los sistemas y la forma
Oh, si hubiera más humildad, las cosas serían distintas. También en el manejo que se hacen para aprovechamiento, porque debo ganar o voy a perder. Y mientras tanto, la vida de muchos se va. Creo que entendemos perfectamente por qué esto se habla, pero quiero decirte en esta hora, mi hermano, mi hermana, en la enseñanza de lo que la palabra nos dice, debemos estar conscientes de que necesitamos ir y buscar al Señor, ir y buscar su presencia, despertarle y volver a admirarlos, porque para Él no hay nada imposible. En Lucas capítulo 8 tenemos también el relato que leímos en Mateo y en Marcos. Y aquí en el capítulo 8, versículo 22 al 25, este relato es de un periodista y médico que es Lucas, que escribe también Hechos de los Apóstoles. Nos cuenta muy parecida a la historia relatada seguramente por Pedro y algunos más, que aconteció un día. Leo el capítulo 8, versículo 22, que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron, pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza, y le dijo: ¿dónde está vuestra fe? Es la pregunta: ¿dónde está tu fe? ¿En qué has depositado tu fe? ¿En quién estás creyendo cuando tanto nos han mentido? ¿En quién estás confiando cuando miras y observas y te das cuenta que no puedes apoyarte en brazo de carne porque perece? ¿En quién estás creyendo? ¿Dónde está su fe? Dice que ellos atemorizados se maravillaban y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas mandan y le obedecen? De nuevo, señores, les presento, es Jesús. Es el mismo de ayer, de hoy y de mañana. Es el mismo que estuvo con ellos allí, y aunque por la causa que haya sido dejaron que se vaya y esté allí dormido, no sé cómo estará en tu barca, en tu vida, en tu familia, en tu situación económica que está siendo azotada, pero quiero decirte que Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Aquí Lucas nos cuenta no muchas cosas que son llamativas, pero sí del fundamento de la herencia y todo lo que sucede en cuanto a la enseñanza y los fundamentos, la historia. También nos cuenta de Juan el Bautista. Y nos cuenta anteriormente este capítulo 8 que el Señor sana al hombre que tenía el espíritu inmundo. Y es interesante, mis hermanos, que, ¿saben ustedes? Los que primero reconocen a Jesucristo como el Señor, que vino a deshacer las obras del diablo, son los endemoniados. Los demonios sabían bien quién era Jesús y le dijeron: ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? El diablo ha desatado su maldad y todo lo que puede a través de personas que son sus ministros y que tienen una apariencia de ternura maravillosa. Porque si él es y se ha disfrazado como ángel de luz, dice que así también aquellos que le siguen, y llevan a las personas a creer lo que dicen. Y el Señor no dice que tenemos que creerle a la gente por lo que dice, sino por lo que hace. Por sus frutos se conoce un árbol. Y así muchos se dejan engañar, y Dios nos ayude a entender para no dejarnos engañar más, sino creer al Señor y su palabra. Por sus frutos los conoceréis. Jesús estaba obrando y ellos estaban admirados. La gloria de Dios estaba sobre él, la unción del Espíritu estaba sobre él a tal magnitud que le dijo al viento: detente, y a las olas: cálmense. Y ellos vieron al endemoniado libre, vieron a la suegra de Pedro sana, vieron a todos los que aquella tarde, noche vinieron al Señor y fueron sanados cuando se puso el sol.
estuvieron allí presenciando también la pesca milagrosa, que a Pedro le llamó la atención porque era un hombre de mar y sabía de lo que se trataba. Estuvimos toda la noche pescando y no hemos hallado. Mira que ahora, casi al mediodía, vamos a hallar pescados. No, a ver, es imposible. Pero en tu palabra echaremos la red. Después que lo trabajó toda una noche, trabajó y se esforzó. Realmente volver otra vez a empezar cuesta, pero tú que estás allí en angustia, en dolor, en temor por lo que te está pasando, cree a la palabra. En tu nombre. Y cuando tiraron la red, dice que se rompía y pidieron ayuda, porque la cantidad de peces que entraron en ella era innumerable. Cuando le creemos al Señor y confiamos en Él, podremos ver sus milagros, prodigios y maravillas otra vez. Y sabes, si el Señor lo hizo una vez y calmó la tempestad, puede hacerlo otra vez. Amén. La pesca milagrosa lo llevó a Pedro a reconocer que era un pecador, que estaba mal delante del Señor, pero el Señor, viendo su confesión y su corazón sincero, luego lo pone a cargo de todo el grupo. Eran personas muy parecidas, por no decir igual a nosotros, con temores, con ansiedades. Eran personas que estaban en ese tiempo viviendo lo que les tocaba, pero Jesús, que es el mismo con ellos, es el mismo para con nosotros. Y no importa la circunstancia que vivas, cree solamente y verás la gloria de Dios. Así le dijo el Señor al centurión, que estaba enfermo, que él creyera, que él confiara, que él esperara en el Señor. No sé cómo está tu corazón, eso no se puede ver, es invisible, pero hay gente que refleja el miedo, el temor. Lo vemos constantemente. Están de pronto, y ese relajamiento de algunos a la final no pasa nada, también hace mal. Debemos ser prudentes y equilibrados en todo lo que está pasando. Claro que sí, pero tenemos que estar confiando en el Señor. Jesús sana al hombre que está con la mano seca. Él resucita al hijo de la viuda de Naín. Usted dice, pero mirando estos milagros, ¿qué más? Sí, el Señor calma el viento y la tempestad y se vuelve a levantar y vuelve a reclamarle, ¿dónde está su fe? Y en esta palabra Jesús en una oportunidad dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Vivimos experiencia, lo que Dios hizo, lo que Dios hace, pero ¿sigues confiando en el Señor en este momento? ¿O estás tambaleando? Pues Jesús sigue en el mismo lugar, a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, y tiene el mismo poder para glorificarse. Te veo, te miro, y cada uno tuvo su experiencia. Cada uno estuvo en la incertidumbre. ¿Qué me va a pasar? El viento es fuerte, el agua golpea. ¿Será que llegó mi hora? Tengo dolor de cabeza, tengo descomposición en el estómago, y que no te encuentren en el diagnóstico sin siquiera hacerte análisis de que tienes 2 síntomas, porque chao, se te viene el barco para abajo. Pero señores, voy a ir primero a Jesús y confiar en Él. Voy a estar creyendo en su palabra y en su promesa, porque Él ya lo hizo una vez y lo puede hacer otra vez. Ven a Cristo, ten confianza, no dudes un momento, hazle Señor de tu vida, sorpréndete una vez más, sabiendo que Él está en control de todo. Lindo sería estos días y en este tiempo, mis hermanos, y les invito a todos los que escuchan y ven a hacer un ejercicio, agarrar un cuaderno si es posible nuevo y recordar cómo el Señor se ha glorificado en tu vida. La veo a Nelly y ella testifica siempre, yo era epiléptica y me caía y estaba bajo tratamiento, y cuando vine a Cristo, Él me sanó.
Él me sanó. ¿Dios puede sanar a los epilépticos? Sí lo puede hacer, dice Nelis. Perdón, a mí el Señor me sanó. Y si el Señor me sanó a mí, te puede sanar a vos. El Señor resucita, el Señor nos guarda, el Señor nos libra. La veo también a Fanny y recuerdo cuántas veces nos cuenta: vivo, y siempre manda un mensajito: vivo cada día por la gracia de Dios. No sé hasta cuándo, bueno, quién sabe, ¿no? Pero a veces algunos, cuando tenemos circunstancias que nos comprometen, estamos más al filo y somos más conscientes de la misericordia de Dios que se renueva día a día. Quiero alentarte con estas palabras: sé prudente, toma los recaudos, haz las cosas bien, pero sobre todas las cosas confiemos en el Señor. Sorprendámonos cada día viendo los milagros, prodigios y maravillas que Él hace. Haz una práctica, escribe: ¿cuántas veces fuiste librado? ¿Cuántas cosas el Señor ha hecho? ¿Has visto? ¿Has oído? Sorpréndete, porque el Señor es el mismo y cada día nos sorprende, cada día se manifiesta, para que podamos seguir navegando en este mar de la vida, siendo administradores de este regalo que es la vida misma y confiando. ¿Sabes una cosa? Todas las veces que el Señor salió con los discípulos o les ordenó que fueran a la otra ribera, siempre llegaron a destino. Siempre llegaron a destino. Este es un crédito maravilloso de que cuando el Señor nos invita a seguirle, debemos seguirle, estar confiado, sabiendo que Él es fiel y Él no cambia en su misericordia. Amén. ¿Estás atravesando un momento difícil? ¿Estás con una amenaza de un horno de fuego que está ahí ardiendo? Pues tranquilo, tranquilo como Sadrach, Mesach y Abednego. No nos vamos a postrar ante tu imagen. Si tenemos que en forma de chicharrón ir al cielo, pues en forma de chicharrón iremos, pero no nos vamos a postrar. Daniel, ¿qué le costaba a Daniel? Si era argentino, Daniel, yo calculo que dejaba de orar todo ese mes. Total, volvería a orar dentro de un mes. Esforcémonos para buscar al Señor. Daniel, como lo hizo siempre, abrió la ventana hacia Jerusalén y oró 3 veces al día. Le sacaron fotos, le hicieron selfie. Rey, mirá, lo pescamos de vuelta. ¿Quién iba a negar? No hacía falta ni siquiera mandarlo a juicio, porque era un hombre fiel, con un corazón dispuesto para Dios. Al foso de los leones, ¿está bien? Al foso de los leones iré, pero a mi Dios adoraré. Y 3 veces al día él adoraba al Señor. Que Dios nos bendiga. No sé si vas a pasar, estás en una situación hoy de encrucijada, pero quiero decirte una cosa: Jesús sigue a la diestra del trono de Dios. Quizás a veces hemos ido a Él con un poco de soberbia, casi mirando a otros, y le ha respondido al otro: ¿por qué no a mí? Pero Señor, ¿qué pasa contigo? No hagamos eso. Vengamos a sus pies con humillación, con una oración sincera. Si es necesario, como Ana, balbuceando con lágrimas allí a su presencia, y luego saldremos creyendo en la palabra que el Señor Jesucristo nos envía, que el Señor Jesucristo nos reclama, para que podamos recibir por fe aquello que Él nos prometió. Allí el sumo sacerdote la observaba: mujer, digiere tu vino y vete a tu casa. No, tú no entiendes. Hablo desde la amargura de mi alma. Perdón. Pues entonces el sumo sacerdote no sabía lo que le pasaba. Nosotros tenemos ventaja de que el Señor sabe lo que nos pasa, porque antes que la palabra esté, Él ya conoce. Pero el sacerdote, sumo sacerdote, un hombre, y le declaró una palabra de fe: el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. ¡Wow! La hizo suya la palabra, se puso en pie, se secó los ojos y la nariz, porque dice que estaba allí tirada como una borracha, pero su corazón estaba quebrantado y no estuvo más triste. Es hora de que nos levantemos, es hora de que le creamos al Señor, es hora que realmente
el Señor por su gracia y su misericordia nos levante con poder. Él se levanta en medio de la circunstancia para darte paz y que llegues a cumplir el destino y el propósito que Dios tiene para tu vida. Amén. Nos ponemos de pie en casa, allí dejamos la tacita de café, de té, el mate un ratito para poder orar, hablar con Dios. Y yo te invito a que lo hagas desde lo más profundo de tu ser, con sinceridad. Señor, vengo a ti, como lo hace un niño con sus brazos levantados, sabiendo que tú nos amas. Conscientes, lo hago en el nombre de Jesús, ni por mi capacidad, ni por mi fuerza, sino por tu gracia. Declaro tu señorío, declaro tu majestad, y así como calmaste la tempestad, y así como has hablado y has cumplido, Señor, te pido ahora que cumplas tu palabra y tu promesa en la vida de cada uno de los que está allí en la distancia, en el nombre de Cristo. Levanta tus manos y decláralo, lo creo. Creo tu presencia, creo tu palabra, creo, Señor, que tú tienes potestad y me das paz en esta hora difícil de tormenta. Creo tu palabra sobre mi hogar, serás salvo tú y tu casa. Creo en tu bendición. En el nombre de Jesús recibe ese milagro. Confía en el Señor, espera en Él y Él hará. No dudes, confía en el Señor. Que Dios te bendiga y que la paz de su presencia esté tomando control en el nombre precioso de Jesús. Mis hermanos, qué lindo es confiar en el Señor. Vamos a estar cantando y alabando su nombre, y quiero saludar a mi hermano Julio Gareca y su familia, también a Vladimiro Irak, también a Olga y a Matías, que nos está acompañando desde Rosario. Dios te bendiga ricamente. A Rosa Polischuk, a Rogelio Barbosa, que Dios les bendiga. Donde estás, el Señor está. Gózate y alégrate en Él, porque el que ha prometido es fiel. Amén. Gracias, Marilyn. Dios te bendiga.